Hola, buena con todos. Por parte de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, de la carrera de Ingeniería Ambiental, en la materia Biología Vegetal encargada a la ingeniera Silvia Montero Cedeño, a continuación hablaremos sobre lo que es la célula vegetal, pared celular, cuáles son sus funciones, composiciones, arquitectura, biogénesis y crecimiento. También veremos conexiones intracelulares entre las cuales hablaremos sobre sus conceptos y tipos. Finalizaremos hablando sobre lo que son las vacuolas e inclusiones. Se conoce la célula como la unidad anatomofisiológica básica de la vida. Existen diferentes tipos de células de acuerdo a su función. Sin embargo, todas las células tienen similitudes fundamentales. La célula vegetal es una célula eucariota, la cual consiste de una pared a la que se denomina membrana celulósica, el protoplasto, que incluye la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, todos trabajando conjuntamente para que la célula vegetal posea todas las funciones necesarias para la existencia de la vida. Entre las diferencias que caracterizan a la célula vegetal de otros tipos de célula tenemos la presencia de cloroplastos, vacuolas y la pared celular. Por su parte, los cloroplastos son orgánulos rodeados por dos membranas que atrapan la energía electromagnética derivada de la luz solar y así la transforman en energía química mediante el proceso de fotosíntesis. Las vacuolas son grandes regiones que constituyen el depósito de agua y de varias sustancias químicas, tanto de desecho como de almacenamiento. Y finalmente, la pared celular. Esta proporciona forma a la célula, le da textura a los tejidos y les otorga protección y sostén a la planta. La pared celular y sus funciones. La pared celular se inicia después de la mitosis durante la citocínesis a partir de las vesículas del complejo de Golgi, que se sitúan en el plano ecuatorial. Al fusionarse estas vesículas, su contenido forma la lámina media de las nuevas paredes y sus membranas forman la membrana celular. Entre la lámina media y la membrana, cada célula hija deposita enseguida su pared celular. La pared celular es una estructura gruesa y resistente que delimita ciertos tipos de células. Esta se encuentra rodeando a la membrana plasmática. Además, es una estructura dinámica y compleja. La podemos encontrar en plantas, hongos, bacterias y algas. Y se encarga de un número importante de funciones fisiológicas en los organismos. Funciones de la pared celular. Entre las funciones más importantes de la pared celular encontramos tres: la conexión entre células, la regulación de la turgencia y las vías de señalización. La conexión entre células. Las células vegetales son capaces de comunicarse entre sí por una serie de canales llamados plasmodesmos. Estas vías permiten conectar al citosol de ambas células e intercambiar materiales y partículas. Además, este sistema permite el intercambio de productos metabólicos, proteínas, ácidos nucleicos y hasta partículas virales. La regulación de la turgencia. En las células vegetales, los solutos encontrados en el ambiente celular son menores que en el interior celular. Sin embargo, la célula no explota porque la pared celular es presionada. Este fenómeno causa la aparición de cierta presión mecánica o turgencia celular. La presión de la turgencia creada por la pared celular ayuda a mantener los tejidos de las plantas rígidos. Las vías de señalización funcionan como el sistema inmune en los animales. Aunque la pared celular forma una barrera contra los patógenos, no es totalmente impenetrable. Por ello, cuando la pared es debilitada, estos compuestos son liberados y le avisan a la planta del ataque. En respuesta a esto, ocurre la liberación de especies reactivas del oxígeno y se producen metabolitos como las fitoalexinas, que son sustancias antimicrobianas. Composición y arquitectura de la pared celular. Capas de la pared celular. La pared celular tiene tres partes fundamentales, las cuales son la sustancia intercelular o lámina media, la pared primaria y la pared secundaria. Ahí en las imágenes podemos observar.
Según González, 2017, la pared es secundaria por la célula viva, de manera que la capa más vieja está hacia afuera y la capa más joven está hacia adentro, junto al protoplasma, demarcando el lumen o cavidad celular. ¿Y qué es el protoplasma? Pues bien, el protoplasma es el material viviente de la célula, es decir, todo el interior de la célula, también llamado núcleo o citoplasma, el cual está formado por los elementos y sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza, formando los cuerpos o estructuras no vivientes. Detallando cada una de las partes de las capas de la pared celular, comenzamos con la primera, que es la lámina media o sustancia intercelular. Pues bien, esta se inicia como placa celular. En el momento de la división celular es amorfa y ópticamente inactiva. Se compone principalmente de compuestos péptidicos, es decir, que con ácido péptico, unión de moléculas de ácido galacturónico o pectatos, ácido péptico más iones metálicos. Se compone con facilidad y cuando esto sucede, el tejido se separa en células individuales. Seguimos con la pared primaria. Se forma inmediatamente después de la división celular, antes de que la célula complete su crecimiento. Y por último, la pared secundaria, la cual sigue a la pared primaria en orden de aparición. Es fuertemente refringente al microscopio debido a la alta proporción de celulosa. La pared secundaria de tranqueidas y fibras generalmente consta de 3 capas con características físicas y químicas diferentes. Las 3 capas son denominadas como S1, S2 y S3. La S1 es la capa externa. Como vemos en la imagen, está de color roja. La S2 es la capa media o central. Esta está en la imagen de color rosa. Y la S3 es la capa interna y también está de color roja. Algunos consideran que la capa puede ser considerada como una pared terciaria, que presenta intermediamente una capa verrucosa. Según Lodich, 2016, la pared celular vegetal soporta y protege las estructuras internas y orgánulos. Estos llamados órganos minúsculos realizan funciones necesarias para el sostenimiento de la vida celular. Orgánulos y las estructuras que se pueden presentar en una célula vegetal típica son el cel membrana, o también conocido como el plasma, la pared celular, los centriolos, los cloroplastos, el citoplasma, el citoesqueleto, el retículo endoplásmico, el complejo de Golgi, los lisosomas, los microtúbulos, las mitocondrias, el núcleo, el nucleolo, los nucleopores y los plasmodesmos, los ribosomas, las vacuolas. Y todo eso lo observamos ahí en la imagen. Y como lo dije anteriormente, estos son capas o orgánulos o estructuras de una pared celular vegetal. De la biogénesis de la pared celular. Antes de eso tenemos que saber qué es la pared celular, en la cual la pared celular es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento. Además que ésta se localiza en el exterior de la membrana plasmática, en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. Además que la pared celular protege el contenido de la célula y esta le da rigidez. Además, esta funciona como mediadora en todas las relaciones de las células con el entorno y actúa como compartimiento celular. ¿Qué es la biogénesis de la pared celular? La pared celular vegetal se constituye durante la división celular, a partir de vesículas que provienen del aparato de Golgi, en donde estas vesículas llenas de los componentes de la pared celular se localizan en el fragmoplasto, que es un arreglo del citoesqueleto propio de las células en división.
Una vez formada la pared celular, esta crece por deposición de capas sucesivas de celulosa, en la cual en cada capa la orientación de las microfibrilas de la celulosa está guiada por el citoesqueleto, exactamente por los microtúbulos corticales, los cuales alinean al complejo responsable de la síntesis de la celulosa, que es la celulosa sintasa. Como podemos observar, se muestra algunos tipos de pared celular, tanto como es la pared vegetal, que se encuentra en el lado izquierdo, la pared celular de hongos, que está en el lado derecho, y la pared bacteriana, que es la que se encuentra en la parte de abajo. También les voy a hablar acerca del crecimiento de la pared celular, en la cual les muestra algunas características de este crecimiento de la pared celular. Una de estas características es que cuando la pared celular crece, esta se la distingue entre el crecimiento en grosor, que es la deposición de sucesivas capas, y el incremento en longitud, que es cuando la pared celular incrementa su superficie y la célula puede aumentar su tamaño. Como otra característica es que el crecimiento de las plantas es sobre todo por el crecimiento del tamaño celular, el cual se produce por la fuerza de la presión hidrostática, es decir, por la fuerza que éste ejerce el agua desde dentro de la célula hacia afuera sobre la pared celular primaria. También les voy a hablar sobre algunos tipos de crecimiento de la pared celular que ya fueron mencionados en las características anteriores. Uno de estos son el crecimiento en espesor, en la cual los materiales de la fase amorfa, que son las sustancias pépticas, hemicelulosas y proteínas, son transportados por orgánulos celulares, denominados dictiomas. Además que la celulosa es producida por los complejos de enzimas sintetizadoras, como la celulosa sintasas, que estas son incluidas en la membrana plasmática en forma de rosetas, en donde las rosetas de enzimas se extienden de un lado a otro de la membrana plasmática, en la cual estas reciben las moléculas de glucosa sobre el lado citoplasmático de la membrana, y esta las une formando las moléculas de celulosa que se depositan sobre el lado externo. A continuación pueden observar un gráfico en donde se muestran dos figuras en la cual son algunas de las porciones de la membrana plasmática, en donde se puede observar que a medida que las microfibrillas crecen, las rosetas se desplazan en la plasmela, gracias a su estructura en forma de mosaico fluido, en lo cual las microfibrillas se depositan al azar y estas quedan entrelazadas. Otro tipo de crecimiento de la pared celular es el crecimiento en extensión, en donde las células que crecen más o menos uniformemente en todas las direcciones, que son llamadas como células isométricas, en la cual las microfibrillas se depositan formando una red irregular, en la cual la pared aparece como una sucesión de redes microfibrillas, en donde esta interpretación es llamada como la teoría de la red múltiple. Como otro punto del crecimiento en extensión es que las células alargadas, que son las microfibrillas, se depositan en las paredes laterales perpendicularmente al eje de crecimiento de la célula, en donde podemos observar un gráfico, del crecimiento en extensión, en donde se muestra que a medida que la célula crece, las microfibrillas muestran cambios en su orientación, en donde estas pasan de una orientación casi horizontal, pasan a otra casi vertical. Yo les voy a hablar sobre las conexiones uniones intercelulares. En los organismos pluricelulares, las células que están en contacto directo suelen unirse entre sí, mediante regiones especializadas de sus membranas plasmáticas, y son denominadas uniones intercelulares. Aquí pueden observar en la imagen, tenemos la célula A y la célula B. Existen uniones estrechas, espacio extracelular, y las dos tienen una membrana plasmática. También existe un grupo de proteínas y llamadas uniones estrechas. Tenemos los tipos de uniones intercelulares, los que son unión exclusiva, uniones de anclaje y uniones comunicantes. Las uniones exclusivas, estas aquí sellan lo que es un espacio intercelular para evitar el paso de sustancias por ese espacio. Son situadas debajo de un borde apical de muchas células, que son epiteliales y se ubican en los epitelios. Tenemos uniones de anclaje. Estas aquí cuentan con la desaparición de uniones de anclaje. Posiblemente se contribuye a la aparición y reproducción de las células cancerosas en todo el cuerpo. Ahí pueden ver una imagen.
Y las uniones formadas por canales, es decir, uniones comunicantes, son células que pueden hablarse entre sí a través de señales eléctricas, químicas o metabólicas, así como de complejos en sistemas de comunicación para responder a lo que es una forma sincrónica y apropiada de los cambios que se producen a su alrededor. Allí pueden observar dos imágenes cómo se comunican entre ellas. Vacuolas e inclusiones. Se dice que las vacuolas e inclusiones son compartimientos membranosos, simples, que están presentes en las células vegetales y hongos, incluidos las levaduras. Las vacuolas son un elemento esencial para la función de las células de las plantas. También se dice que existen en las células enclaves hidrofílicos e hidrófobos, que presentan sustancias inertes, es decir, que en general no intervienen en la transformación metabólica. La mayoría de las células vegetales adultas contienen por lo menos una vacuola interna, limitada por membrana. En conclusión al tema hablado, se logró destacar que, si no tuviera la pared celular, el contenido de las células estaría sin una pared protectora, lo cual sería muy perjudicial para esta misma. También conocemos que la célula es conocida por tener una gran variedad de formas, e incluso algunas no presentan una forma fija, ya que esta varía. Entre muchas de las formas podemos encontrar lo que son las estrelladas, fusiformes, entre muchas. También se logra destacar dentro de la célula que la importancia del cloroplasto y las vacuolas son imprescindibles para el estado de vida de la célula, ya que estas son la estructura subcelular que distinguen a la célula vegetal de otras células eucariotas. Cabe destacar que es de suma importancia el estudio de las células, su historia, funciones y a la vez composiciones de esta misma. Debido a que en la mayor parte del mundo la falta de conocimiento en los seres humanos ha sido uno de los principales factores que ha causado daños y afectaciones en lo que a conocimientos nos referimos. Finalmente tengo una frase propia, la cual dice: el mundo de la sabiduría es aquel que tiene que ser aún más incursionado, mas no aquel que en físico tratamos aún de entender, conocer y aún más importante de vivir. Gracias por su atención.